Hola a todos, bienvenidos a Rock Motion. Hoy contamos con Nils Goldsmith de la banda emergente de Estados Unidos Velvet Chains, que la verdad está teniendo bastante éxito. El grupo lo componen pues él, que es el bajista, Nils Goldsmith, esta parte es el líder, Rob Whipper al solista, los hermanos Casiano, que son guitarras, ¿no? Si no me equivoco, ¿Correcto? y Jason Hope a la batería, que es de reciente incorporación. Así es. Pues a ver, Nes, vosotros empezasteis como bandas tributo a Pearl Jam, Soundgarden. ¿Cómo fue el cambio a componer vosotros mismos? Sí, te cuento. No sé bien. Mira, nosotros partimos el 2018 como una banda de covers, de tributo, ¿cierto? Sí, Y nuestra idea era juntarnos a tocar en bares, pasarlo súper bien y tocar música que nos influenció en nuestros años mozos, como dicen, de los 90, 2000, qué sé yo, y era la música que nos gustaba mucho y aún nos gusta, ¿cierto? Una gran influencia. Entonces tocábamos en bares, tocábamos canciones de, tal cual dijiste, Pearl Jam, Soundgarden, Guns N' Roses, hasta nos tirábamos un poquito más hasta el pop punk de mediados, principios de los 2000, y Velvet Revolver, Alice in Chains, etc. Y por eso también el nombre partimos como Velvet Chains, porque busquemos un nombre que transmita un poco lo que tocamos, y en ese momento tocábamos harto Velvet Revolver, Alice in Chains y música de ese mundo. Pero después cuando sucedió la pandemia, se cerró todo y nos quedamos un poco estancados en la casa, cada uno haciendo nada, no podíamos juntarnos a tocar, no podíamos juntarnos a ensayar. Y entonces estábamos sentados en el sofá, mirando la pared, con una botella de whisky, o con lo que cada uno ahí eligiese, sí, ¿cierto? Cada uno en su casa y a ver, ¿nos dedicamos a sentarnos en el sofá a tomar o nos dedicamos a hacer eso, pero al mismo tiempo también a escribir? Y con todo lo que estaba pasando, había tanta tragedia que me ponía a escribir y me salían letras y letras y letras de canciones bien profundas y con mucho significado y emoción. Entonces así empecé a escribir canciones y me junté con un tipo en Los Ángeles que se dedica un poco a crear demos, uno trabaja un poco junto a las letras y creamos varios demos con teclado MIDI, qué sé yo. Y armamos varios demos y fui donde mi banda y les dije, miren chicos, tengo varios demos armados con letras que escribí yo con este tipo y vamos a transformarnos en una banda original y si no, me armo otra banda y ya fue. Y escucharon los demos y les gustó mucho y partimos como banda original. La idea siempre hemos seguido tocando covers, nos gusta mucho tocar covers, lo pasamos re bien, pero ahí nos lanzamos como banda original y eso fue ya por ahí por el 2020 creo. Y 2021 ya sacamos nuestro primer disco, pero así fue un poco los principios del switch, de irnos de banda tributo cover a banda original. pues muy bien. La formación tuya de la banda no es, digamos, la típica que sois amigos del colegio de toda vida, tocáis en un garaje, sino que fuiste reclutando poco a poco a los integrantes de la banda a través de anuncios y demás. Así ¿Esto es. es la banda más sólida o no? Mira, es una buena pregunta. Fue un proceso de partimos desde cero poniendo un anuncio en Craigslist, que no sé si lo ubican allá, pero es como una de esas páginas de internet donde uno pone vendo mi carro o arriendo habitación o qué sé yo. Y busco músicos para armar banda de tributo, qué sé yo. Y así empezaron a salir algunos y después llegó la baterista, después llegó un guitarrista que no funcionó, llegó otro, después el cantante y así paso por paso armamos la primera versión de esta banda, pero claro, no era que fuéramos amigos porque igual éramos de varios lugares distintos. Yo soy nacido y criado en Chile, nuestro guitarrista Lohan es brasilero, Jerry es americano y Noel americana, pero de distintos estados, entonces como Estados Unidos, especialmente Las Vegas, hay tanta gente de distintos lados que así se dio y así sucedió. Después de eso, bueno, vinieron más cambios. Jerry dejó de ser nuestro cantante. Me encontré otro cantante, a Raw, Viper, que lo encontré en Chile en realidad. Y fue coincidencia total, porque podría haber sido Chile, tal cual podría haber sido España o podría haber sido Bulgaria, por decirte cualquier cosa, ¿cierto? Lo que pasa, en Instagram lo encontré y mucha coincidencia, ambos chilenos, y empezamos a conversar así. Y 3 meses después estaba acá.
pero lo mismo nuestro baterista venía de una banda anterior que en la cual yo había formado, nos conocíamos de cierto tiempo, después se unió también al hermano de Lohan como guitarrista rítmico, y así fue bastante incestuoso de cierta manera, porque acá arman y desarman bandas, entonces un día uno ve una banda acá en Las Vegas, son todos amigos, un mes después están en otra y agarraron de una, así, yo creo que en todos lados es lo mismo al final, porque la industria es pequeña. Y Las Vegas es una ciudad que tiene, no sé, área metropolitana de Las Vegas tendrá 1,5 millones, 2 millones de personas. Entonces tampoco es Los Ángeles, ¿me entiendes? Pero así fue como se creyó, pero hemos ido mejorando. Yo soy el fundador de la banda, hemos ido mejorando la alineación y ahí vamos. Siempre es una banda en desarrollo y tratando de lograr grandes cosas. Ujú. Y volviendo a las influencias del grunge, que hoy son evidentes en vuestro sonido, pero le dais un sonido fresco, ¿eso cómo se consigue? O sea, un sonido actual de ahora, digamos, de los años 20 nuevos. Sí, mira, y te agradezco la pregunta. Me encanta que me pregunten eso porque nuestra apuesta, que es un poco, no hay muchas bandas haciéndolo. Hay muchas bandas haciendo rock and roll, muchas bandas haciendo rock and roll moderno, pero lo que a nosotros nos han dicho un poquito es que no hay muchas bandas haciendo lo que nosotros hacemos en el sentido, tal cual dijiste. Se notan mucho nuestras influencias del grunge, alternative, hard rock de los 90, 2000, mezclados con música moderna. Y eso yo te diría siempre fue nuestra intención. El primer disco nuestro un poquito experimental, era más de ver si podíamos poner algo, un concepto de música y ver si éramos capaces de tirar un disco original y qué podíamos hacer. Y ahí recibimos una colaboración de Richard Fortus, que es el guitarrista rítmico de Guns N' Roses. Entonces, me estoy yendo por un carril, por otro, pero un poco también nos dio un tremendo vaticinio saber que, wow, en nuestro primer disco, una banda desconocida que no nos conoce nadie, no sabemos lo que estamos haciendo, logramos que una persona de Guns N' Roses, miembro activo de Guns N' Roses desde ya 25 años, colaborara con nosotros. Fue una tremenda motivación para decir, aquí hay algo, sigamos empujando con todo. Pero a lo que voy es que, claro, nos dicen, ustedes suenan, cosa que muchas bandas no lo hacen, suenan como que se les ven las influencias, pero suenan modernos. Entonces son la mezcla perfecta, nos dicen nos han dado ejemplo. Ustedes son como Radiohead y Deftones combinados. Son como Coldplay y Linkin Park combinados y otras influencias más modernas. Y sonamos como que la gente nos escucha y dicen, wow, esto me lleva a la música 90-2000, pero no me suena añejo, me suena moderno, me suena a la vanguardia, me suena fresco, nuevo. Y eso nos gusta mucho. Y eso gran parte, si bien como te digo, teníamos ese concepto en la cabeza que queríamos hacer eso, gran parte se lo debemos al productor Kane Churko, que es una eminencia en la industria del rock moderno, el tipo muy exitoso, ha trabajado con tremendas bandas, como Five Finger Death Punch, Skillet, o sea, Ozzy, tremendas bandas, y el tipo nos ayudó mucho porque produjo 3 de nuestras canciones que tiramos en el segundo EP, que fueron Last Drop, Time Stood Still y Can't Win. Y yo te diría que Last Drop, cuando escuchamos eso, nuestra canción, con la producción de Kane, ahí dijimos, este es nuestro sonido y vamos a ir en ese camino. Y ahora estamos haciendo música nueva. Estuve la semana pasada en Los Ángeles varios días con algunos chicos de la banda. Tenemos varios viajes, vamos a trabajar con distintas canciones, con distintos productores, 5 en total, productores distintos, y vamos camino a eso, camino a desarrollar aún más que Last Drop y más. Las Drop, por cierto, me encanta. Es una Muchas de mis gracias. favoritas del EP. Sí. Muchas Eh, gracias. ya que has nombrado a Richard Fortus, vamos, colaboró Sí. con vosotros en el primer disco, ahora estáis girando con Gilbert Clark. Eh, ¿Tenéis alguien, no sé, que os falte por tocar con él? O sea, de alguien que os haya influenciado en su día. O sea, lo de Richard Fortus, él colaboró en el primer sencillo, ¿no? No en el disco completo, porque no era Sí. lo que buscábamos tampoco, pero nos ofreció, qué honor que nos haya dicho eso. Pero fue en el primer sencillo, Tattooed, que de hecho regrabamos ahora con Raw cantando, y la canción realmente la escucho varias veces al día porque me encanta cómo canta Raw. Y teloneamos, abrimos el show de Gilby Clark el sábado pasado acá en Las Vegas. No estamos de gira con él en ningún caso, pero sí abrimos el show y también un tremendo honor, Gilby Clark, que fue el guitarrista de Guns N' Roses, rítmico también en los años 90 con Use Your Illusion, ¿cierto? Él reemplazó a Izzy Stradlin. Mm. ¿Con quién nos falta?
Es buena la pregunta. Mira, del mundo Guns también, en el sencillo del primer disco, Past the Disease, colaboramos con, a ver, no con, Duff es el bajista de la banda, no con él. Duff tiene su propia banda que se llama Loaded, y en esta banda, Duff, el bajista de Guns, en esta banda que es de él canta y toca guitarra rítmica. Entonces, en esa banda colaboramos con su bajista Jeff Rouse y con su guitarrista Mike Squires. Ambos en esa canción, que son muy amigos míos, los dos, en esa canción colaboramos en Past the Disease. El bajo lo hizo Jeff y las guitarras la hizo Mike. Nos encanta, hasta el día de hoy tocamos siempre esa canción en nuestro setlist. Así que también en el mundo Guns estamos un poquito conectados ahí. Y hay varias conexiones más que no te voy a aburrir, que el que dirigió algunos videos, que es foto, bla, bla, bla. Todo nos conlleva hacia esa banda. No es nuestra intención sonar como ellos, no es nuestra intención copiarlos en ningún caso. Pero sí, o sea, nos encantaría quizás en el futuro telonear, abrir los shows de, no sé si en España dicen telonear, en realidad estoy asumiendo, pero Sí, el, telonear. perfecto. Nos encantaría telonear a Slash con Miles Kennedy and the Conspirators. Soy muy amigo de uno de los Conspirators, los conozco a todos, pero muy amigo de Todd Kearns, el bajista de Slash. Nos encantaría algún día telonear a Guns. Te insisto, solo porque estamos hablando de Guns, no es porque estemos obsesionados con ellos, pero nosotros felices de colaborar siempre con cualquier miembro de Guns o de la diáspora de Guns o lo que sea, pero en general esa música de los 90, 2000, nosotros felices. Pero al mismo tiempo estamos activamente ahora con nuestro manager conversando de conseguir una colaboración con algún artista cantante de alguna de las bandas top de hoy día. Entonces, no quiero tirar nombres aún porque es demasiado incipiente, pero estamos... Lo de las bandas anteriores es más que nada una cosa de vanidad, quizás, wow, crecí escuchándolos, qué increíble sería poder colaborar con ellos, ¿cierto? Pero lo que es nuestro sonido, también nos interesa mucho poder colaborar con artistas que hoy día están en el top de la música moderna del rock. Mm. Y hablando de éxito, tenéis 20.000 oyentes mensuales en Spotify, que lo he mirado, y en YouTube tenéis casi 500.000 de visitas en vuestros vídeos. ¿Ese éxito lo esperabais así tan pronto? Mira, es que todo es tan relativo porque si tú me hubieses preguntado hace un año si yo te diría vamos a llegar rápidamente a los 20.000 escuchadores mensuales o como sea que se diga, te diría, wow, qué sueño, y hoy día estamos ahí, yo digo, pero ¿por qué no estamos en 200.000? ¿Me entiendes? Entonces, es difícil porque sabiendo, mira, el día que nosotros digamos Velvet Chains y que el 90% de las personas digan, oh, sí, he escuchado esa banda, no tienen por qué saber quién soy yo, pero que digan, sí, me suena. Eso para nosotros va a ser la mejor manera de medir de que nos está yendo bien, ¿cierto? Cuando nos estén llamando de los festivales más top, cuando toquemos Rock in Rio, cuando podemos ir a España a tocar, qué sé yo, Rock in Rio en Brasil, pero cuando nos invitan a España para otros festivales, qué sé yo. Sí, lo de YouTube, lo que pasa en YouTube es que los videos, los dos directores con los que trabajamos son tan buenos y la calidad de los videos, por lo menos en lo personal, yo los encuentro tan buenos que casi que me esperaba que nos vaya bien porque trabajamos con gente top de la industria y les doy todo el crédito a ellos. Les decíamos, ¿qué se les ocurre a ustedes para estas canciones? Elijan las canciones, elijan lo que vamos a hacer y les doy todo el crédito a ellos. Entonces, muy agradecido del éxito que hemos tenido, tremendamente aprecio todo, pero digo de repente, yo siempre me comparo hacia arriba, para mal, para peor quizás, ¿cierto? Y digo, vamos, tenemos que llegar a 200.000. Mi objetivo a mediano plazo es llegar al 1.500.000 de escuchadores, de personas que nos escuchan mensual y de ahí para arriba. Pero disfrutando, te digo en serio, soy muy ambicioso, la banda también. Y ambicioso en el sentido que quiero que la gente escuche nuestra música, no tanto porque, no, quiero ganar más plata, en realidad eso para mí, si no es secundario, incluso mucho menos, décimo lugar, pero es porque creo que estamos creando música que a la gente le puede gustar, solo que es difícil llegar a los oídos de las personas porque hay muchas bandas muy buenas que compiten por esos minutos, ¿cierto? Que uno tiene el teléfono ahí con el Spotify o qué sé yo. Entonces eso es un poco, sorry por la respuesta tan larga, pero es eso, queremos que la gente escuche nuestra música y ojalá les guste. No, de luego yo creo que vaya a tener, pues en Europa, gran éxito seguro, vamos.
Y Ya. hablando de las incorporaciones nuevas a la banda, Jason y Rob, creo que son los dos incorporaciones últimas, o ¿qué aporta cada uno? ¿Han dado más solidez como banda? Sí, mira, ya llevan más de un año, entonces ya yo digo, bueno, la alineación más reciente, pero en general de repente se me sale y digo los nuevos miembros, pero en realidad ya no son, ya están más que consagrados. Ro, yo creo que nos llevó de una banda que sonaba muy bien como banda tributo, Jerry, excelente cantante. Jerry tiene la capacidad de sonar como tal persona. Raw no solo hace eso, sino que cuando Raw es Raw y no está haciendo cover de canciones, sale un bozarrón, sale una persona que uno dice, bueno, está Kurt Cobain, está, no sé, Axl Rose, está, por decirte cualquier cosa, varios, y te digo, también está Rob Viper, o sea, yo a él lo veo al mismo nivel, Chris Cornell, yo lo veo al mismo nivel que ellos, sinceramente. Puede sonar demasiado agrandado, no lo sé, pero yo a él lo veo a ese nivel. Y tenemos ese ingrediente que marca la diferencia y creo que él trae eso que nos faltaba, ¿cierto? Ese factor X, como dicen, para estar dentro de los grandes algún día, o por lo menos estar de igual a igual, ¿cierto? Y, Jason trae mucha experiencia. Jason ha formado parte de varias bandas. Jason ha estado de gira muchas veces en varios estados acá. Jason sabe qué hay que hacer. Jason tiene una disciplina increíble. Marca la diferencia en ese sentido también. Y bueno, y Laji, el que se unió también al mismo tiempo, guitarrista rítmico, Laji tiene un desplante en escena espectacular y le pone mucho al show y en vivo a la gente le encanta verlo, realmente llama la atención en el escenario. Entonces, estas nuevas adquisiciones quizás yo creo que realmente forman la base de lo necesario para que logremos cosas contundentes. A mí, la verdad, dentro de la música me gusta analizarlo un poco todo y yo soy mucho de mirar las portadas de los discos, de los trabajos y la verdad es que vuestras portadas son muy vanguardistas. ¿Vosotros tenéis algo que ver en el diseño o eso lo dejáis al artista? Mira, en el diseño de Icarus fue un artista X que estuvo bien hecho, muy buen artista, pero yo creo que después con lo de Morbid Dreams y los singles, el primer single Last Drop lo diseñó también un chico que encontramos por Instagram, súper bueno, nos gusta mucho, pero después en todo lo demás, lo que fue la tapa de Morbid Dreams, lo que fue Back on the Train, lo que fue Can't Win, etcétera, incluso algunos póster que hicimos. Ese fue un tipo que le hace muchos diseños a Rolling Stones, Guns N' Roses, y te digo, la lista es eterna de la cantidad de gente con la que he trabajado, tremendas bandas, y lo contacté y le dije, mira, somos Velvet Chains y queremos poder gozar y el honor de que hagas algo para nosotros. Y el tipo le gustó lo que escuchó, le gustó porque esta gente se cuida mucho también su reputación y con que trabajan, porque ya están en el mundo, en el top, ¿cierto? Y le gustó y ahí yo creo que esos diseños ya nos elevaron a otro nivel y me encantan y no puedo esperar a que empecemos a tirar música nueva para llamarlo y decirle, vamos, ¿qué se te ocurre? Pero sí, en general, un poquito yo le decía, mira, inspírate tú, pero aquí está nuestro logo, esto es un poco el look que andamos buscando, pero ¿qué se te ocurre a ti al escuchar la canción? Y eso fue, a mí me encanta que los artistas tengan full libertad, porque si no, para eso lo hago yo o uso inteligencia artificial, ¿es cierto? Una vez, hay un par de veces para algunos pósters de unos flyers, para algunos conciertos que hemos hecho, los hice con inteligencia artificial donde voy y le escribo hazme un póster para tal y tal y tal y tal, y con esto y con esto otro, y tiene unas cosas medias locas. Pero no, me gusta mucho trabajar con talento top, que hemos tenido la suerte. Pues muy interesante esto de la inteligencia artificial. Lo mismo Sí. que el vídeo mató a la estrella de la radio, la inteligencia artificial matará a los compositores. Y yo creo que al final, mira, yo estuve leyendo un poco de eso y de repente yo he jugado con Chat GPT y le he puesto, escríbete una canción de tanto, tanto, solo para saber qué capacidades tiene. Pero yo creo que el futuro va a ser una mezcla de las dos cosas. Yo creo que cuando alguien esté con un compositor o alguien solo escribiendo música y esté medio trabado, que no se me ocurre esto, no se me ocurre esto otro, yo creo que el ChatGPT puede ser una tremenda herramienta
para decir, hey, estoy escribiendo una canción de esto, me falta bla, 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 algo que rime con tanto, y ChatGPT, pum, te tira. Entonces uno agarra aquí una letra acá, una palabra acá, que sí, va y la mete. Yo creo que ese va a ser el futuro de ChatGPT. Pero me he equivocado en muchas cosas en mi vida, así que quizás, no sé. Y a la hora de componer, ¿quién tiene más peso en la banda? ¿Ya tenéis algo nuevo? Si se algún adelanto por ahí, alguna exclusiva. Hoy día espero recibir la versión final de una nueva canción que estamos trabajando con unos productores en Los Ángeles, se llaman The Heavy, son dos tipos y son un nivel espectacular. Así que bueno, va a pasar algún tiempo antes que la tiremos, pero por ahí en algún show en vivo probablemente probemos, a ver cómo la recibe el público. Pero sí, o sea, falta un poquito para que empecemos a tirar cosas nuevas. Y el proceso, perdón, el proceso de hacer música nueva, en general comienzan conmigo escribiendo algo de letras y juntándome con este tipo en Los Ángeles con el que he trabajado y haciendo demos. Los demos suenan muy Coldplay, muy Radiohead, así son más que nada con guitarreo y son ahí Tratamos de armar una canción completa, pero todo es abierto a cambio y se la pasamos después elegimos productores con los que vamos a trabajar. Ahí se unen un par de miembros de la banda, qué sé yo, los que estén disponibles, los que quieran participar. Y ahí con los productores también les damos les decimos al productor, toma, acá está el demo, ¿qué se te ocurre? Entonces, el demo con melodías parte de nosotros, ellos juegan con la música y después nos juntamos y nos dicen, mira, esto es lo que hicimos. Y ahí empezamos un poco, cambia esto, hagamos esto de nuevo, cambiamos estas letras y vamos armando el pastel un poco, la torta y al final de 3, 2, 3, 4 días, a veces un día, a veces 4 días, a veces 2 semanas, ¿cierto? Ya a veces terminamos después por Zoom haciéndolo por teléfono, pero así un poco, todos colaborando con todos y los productores también ayudan muchísimo, muchísimo en el proceso. Y una cosa que me llama mucho la atención, una banda que está afincada en Las Vegas, donde todo es luz, es casino, es risa, es juerga, como decimos aquí, y que haga esas letras tan oscuras y tristes. ¿Hay algún motivo para ello o es que sale así? Yo creo que es un poco una influencia latina, hispana, de cierta manera, donde nosotros, me voy a poner medio filosófico, pero yo me crié mucho escuchando letras de bandas como Soda Stereo, que me imagino los conoce, Sí. otras bandas que hizo chilenas como Lucibel, o bandas que siempre para nosotros, yo cuando era más joven, estaba en el colegio, qué sé yo, siempre era los artistas nacionales o sudamericanos, siempre las letras eran bien poéticas, si bien podía ser hard rock y todo, pero siempre las letras eran bien emociones y muchas imágenes y metáforas, y me gusta mucho ese tipo de letras. Mi manager de vez en cuando me reta y me dice, hey, córtala, si nada que los castillos de arena flotando en el sol, no sé por decirte cualquier estupidez, ¿cierto? Todo en inglés, pero me dice, la gente no habla así, día, córtala, eso déjalo para otro momento de tu vida. Me dice, más en inglés, las cosas más directas, pueden tener significados profundos, pero no, esas metáforas, esas cosas no. Entonces, le encanta a la gente, incluso a la gente de habla hispana que entiende inglés, que entienden las letras, aunque sean en otro idioma, le encanta, porque es con lo que nosotros siempre, la influencia nuestra ha sido. Quizás hoy día la música urbana, ¿cierto? Es distinta, es más, baby, date vuelta y vamos a, no sé, ¿me entiendes? Otra cosa, pero ahí ya ha cambiado un poco. Pero sí, a mí siempre me ha gustado escribir de esa manera, un poquito más poético, de cierta manera. Y bueno, ahora creo que vais a hacer, o estáis haciendo una gira por Brasil, ¿puede ser? Por Sí, Iberoamérica, tenéis vamos a... ¿Perdón? Europa. No, no, perdona. No, que digo si tenéis previsto dar el salto a Europa. Me encantaría. De hecho, mira, me acaba de llegar un texto que vengo esperando y lo voy a anunciar por primera vez en esta entrevista, porque hay mucha gente que me ha preguntado y no puedo decir nada hasta este momento que me acaba de llegar el texto. Vamos dentro de lo que vamos a hacer en Brasil, y ya te comento, pero vamos a telonear también a Stone Temple Pilots el día 27 en Río de Bien. Janeiro. Así que eso me han preguntado todos, ¿qué pasa en Río? ¿Con quién es en Río? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero ya salió, así que aprovecho de celebrar. Llevo Sí, más de un mes esperando que nos den el permiso para anunciarlo, así que tienes la bien. primicia.
Vamos a estar en Chile, tenemos dos, vamos a hacer en Chile el día 24, vamos a hacer algo un poquito más pequeño, el 24 de abril, en un local de música, que más que nada es un ensayo abierto para pasarlo bien, qué sé yo, con público. Y el día 25 vamos a telonear a The Winery Dogs, que son Mike Portnoy, Billy Sheehan y Richie Kotzen, que son eminencias, ¿cierto? Y es un supergroup. Y después nos vamos a Brasil y por fin, lo repito, vamos a telonear a Stone Temple Pilots, que también va a estar The Winery Dogs ahí, y nosotros, que no sabes lo feliz que estoy, cuánto tiempo llevo esperando poder decir esto. Qué Eh, bien. Además, el día 28 vamos a tocar un programa televisivo en Brasil, el día 29 en un bar Manifesto, que es como el bar número uno en Sao Paulo. Pero el día 30 estamos en Summer Breeze Festival con 45 bandas más, donde también van a estar Stone Temple Pilots, Winery Dogs, etcétera. Hay bandas como Testament, Sepultura, tremendas bandas, ¿cierto? Y estamos ahí. Y eso, pero no, nos encantaría ir a Europa, está dentro de nuestras prioridades poder ir para allá. ¿Sabes lo que pasa? Es que no hemos conseguido, ni tampoco le hemos dedicado mucho tiempo, que hemos estado tan ocupados, a encontrar un equipo en Europa que nos apoye con todo lo que es marketing, relaciones públicas, etcétera. Así que si alguien escucha esto o si tú tienes algo de gente que conoce, algún conocido que se dedica a eso, nos encantaría conversar con ellos. Bueno, pues moveré contacto, a ver, porque estoy deseando que actuéis aquí, sobre todo en España, y que pueda verlo, claro. Serías. Hablando también, por ejemplo, soy una banda, digamos, emergente. ¿Qué opináis de estas bandas, digamos, de dinosaurios que giran, despedida, otra gira, otra despedida, nunca se van, no dejan sitio a los nuevos? Mira, mi Mate. opinión, o sea, yo no los culpo, todos tenemos que vivir y comer y alimentarnos y tener ingresos, yo no los culpo para nada. Aparte, te digo, probablemente si yo no estuviese creando música y parte de una banda, yo probablemente seguiría escuchando la música que escuchaba en los 90 y en los 2000, o sea, no los culpo porque la mayoría de las personas, una vez que cumplen 30 años, 35 años, tienden a dejar de escuchar música nueva y como que vuelven a la nostalgia. Entonces, un plus, en realidad, si pueden hacerlo y hay público, ¿por qué no, cierto? Yo entiendo la otra perspectiva de la gente que dice, no, que ya basta, que las bandas nuevas. Pero mira, es lo que es. Yo no, yo, yo siempre toda mi vida he sido cuáles son las condiciones y vamos a adecuarnos a ellas y a triunfar, ¿cierto? Es como mi filosofía. Yo tendré mis opiniones personales de que sí, está bien, está mal, pero yo no voy a cambiar el mundo probablemente. Para eso me dedico a la política y no hay cosa que me guste menos que la política. Entonces, yo voy a ir a ver qué es lo que funciona hoy día, qué es lo que no, voy a crear la música que me gusta y le voy a poner el toque que me gusta y vamos a esforzarnos y a trabajar duro y qué sé yo, a tocar, ¿cierto? Y si a algunos les gusta ir a ver bandas que llevan 30 años, 40 años y a otros les gusta ver bandas que llevan 5, vamos, todo, cada uno, lo que quieran. Hay pastel para todos, hay pizza, la pizza alcanza para todos, ¿cierto? Creo yo, Hay, por lo menos. hay público para todo. Sí. Bueno, pues no te quiero robar más tiempo porque supongo que andarás súper ocupado. Pues nada, tiene todo el tiempo del mundo para despedirte y decirle a la audiencia de Rock Emotion lo que tú quieras. No, un tremendo agradecimiento a tu apoyo, primero que nada, Carmen, y a la gente que te escucha. Y gracias por prestarnos pantalla para conversar un poquito del tema. Y nos morimos de ganas de ir a visitarlos en España y en Europa. Y ojalá sea pronto. Y insisto, el apoyo que nos han dado, nos han llevado muchos mensajes de España también. Y eso que hemos hecho muy poco marketing ahí. Así que no, una vez que nos lancemos nos morimos de ganas de ir a conocer a nuestros fans allá y a conocer nuevos fans también. Así que mil gracias, un tremendo abrazo, un gusto conversar contigo y también si alguna vez andas por acá en Las Vegas, aquí tienes tu casa y eso, así que gracias por tu apoyo. Va, te tomo la palabra, ¿eh? Listo, buenísimo. Bueno, venga, pues muchísimas gracias, Nils.